Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, si un matrimonio no está registrado, ¿tiene validez? Sí tiene validez, porque quien se casó sabe que se casó. Además, aquella vez hubo testigos, como mínimo su familia, ¿ya? Y debe de existir un acta en la cual se dice que se casaron. Si fue en un juzgado civil, ahí hay un acta. Y si fue en una iglesia católica, allá hay una cosa que llaman partida de matrimonio. Si es en la iglesia nuestra, si el pastor tiene la facultad de celebrar ceremonias con efectos civiles, él es el responsable de llevar ese documento a notaría para ser protocolizado. Si el pastor no tiene la facultad de oficiar ceremonias con efectos civiles, no puede hacer ninguna ceremonia de carácter matrimonial. En síntesis, tenga en cuenta esas cosas. Así el matrimonio no está registrado, así no aparezca en ninguna notaría. Exactamente. Así no aparezca en ninguna notaría. Él está casado porque él sabe que está casado, porque hubo testigos y además porque si fuera un juzgado civil, ahí hay un acta. Y si fue en una iglesia católica, hay una partida de matrimonio. Y si fue en la iglesia pentecostal unida, pues el pastor para hacer esa ceremonia tiene que tener investidura para oficiar matrimonios con efectos civiles. Amén. Hermano Carlos, ¿antes del diluvio hubo lluvia o no hubo? La Biblia dice que subía un vapor. ¿Ya? Y creo que esa es una de las partes más importantes que de pronto los lectores de la Biblia no tienen en cuenta, porque yo he dicho más de una vez que una de las particularidades que hay en Dios es que Él siempre llama la atención de la humanidad acerca de cosas fuera de lo normal. Y una de ellas era hacer un barco porque ahí iba a haber un diluvio. ¿Ya? A través del cual, me refiero, el mensaje por medio de la obra debía de generar conciencia en los que habitaban el mundo de entonces y pues incentivarlos a tomar una decisión, porque era un fenómeno fuera de lo normal. Amén. Pastor, ¿cuál es el desorden sexual según Romanos 1:24? Pues no solamente el 1:24, léase desde el verso 18 y usted encuentra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El pasaje lo que está planteando es algo simple, que cuando los hombres no tienen en cuenta a Dios, sino que se envanecen en sus razonamientos, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, haciendo actos que no convienen, hombres con hombres y de la misma manera mujeres con mujeres. El resultado de no tener en cuenta a Dios. El desorden sexual del cual habla Pablo en ese capítulo y en ese versículo está relacionado con la pérdida de identidad sexual, consecuencia de no haber tenido en cuenta a Dios y de no respetar el orden natural. Esta mañana estaba precisamente mirando cómo un profesor de biología perdió el empleo porque en su cátedra dijo que había una ley natural que definía sexo masculino y sexo femenino. Y entonces los señores del tiempo de hoy lo han demandado y ha perdido el empleo, porque supuestamente está lastimando la susceptibilidad de un presunto tercer sexo.
El desorden sexual, del cual habla Pablo, es simple y llanamente el extravío de la identidad sexual de los individuos, que dejaron la verdad de Dios por la mentira, que le rindieron culto a las criaturas antes que al Creador, que no entendieron o no aceptaron la naturaleza misma del individuo establecida por Dios desde el principio, pues varón y hembra los hizo. Amén. Bueno, Carlos, hay una pregunta acá que nos envían y es interesante. Dice, buenos días, bendiciones. Una pregunta, ¿ustedes son los únicos que se salvan? Con relación a esa pregunta, quiero decirle que nunca de mis labios han salido esas palabras. Porque primera carta a los Corintios capítulo 1 dice que hay personas que son salvas en diferentes lugares del mundo siempre y cuando abracen la fe, no como dice el pastor, sino como dicen las Sagradas Escrituras. Creo que la pregunta va dirigida más bien al término o rótulo pentecostal. Es muy importante que usted comprenda que el de llamarse miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no lo salva. ¿Está claro? No lo salva. Porque ese rótulo simplemente lo que dice es que existe esa comunidad registrada en el Ministerio del Interior o donde manejan ministerios religiosos en el ministerio religioso. Pero en ninguna manera eso le hace salvo. Al hombre le hace salvo el obedecer a Dios, su palabra, como está escrita. Ahora bien, en mi experiencia como pastor y como persona que Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes partes de Colombia y del mundo, me he encontrado con comunidades que no se llaman Iglesia Pentecostal Unida de Colombia porque simplemente es otro país. Entonces, conozco iglesias que tienen nuestra misma fe, que se llaman, por ejemplo, Iglesia Pentecostal Unida de Bolivia o Iglesia Apostólica del Nombre en el Ecuador o Iglesia Pentecostal Unida de Europa. ¿Ya? En Colombia se llama de Colombia porque estamos aquí. Hay otras comunidades que no se llaman Iglesia Pentecostal Unida. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una que es Iglesia Pentecostal Unida Hispana, hay otra que es Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, hay otra que la llaman la Senda Antigua, hay otra que es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En Estados Unidos hay cualquier cantidad de comunidades que tienen diferente nombre, pero que profesan nuestra misma fe. Entonces, mal haría yo con estar aquí diciendo que solo la Iglesia Pentecostal Unida se salva. En Colombia hay otros movimientos del nombre que nacieron como el resultado de la visión de alguien que sin resentimientos ni divisiones vinieron y colocaron la semilla y hoy son grupos que predican el Evangelio. Hay otros grupos que también son del nombre, pero que su nacimiento no fue como deben de nacer las iglesias. Según el libro de los Hechos, todas las iglesias nacían en Cristo. Hay algunas comunidades que dicen llamarse del nombre que no nacieron en Cristo, nacieron en un momento de rebeldía, en una circunstancia de disciplina sobre un líder a causa de su vida moral, doctrinal, espiritual.
Entonces ahí sí ya los cristianos deben de poner cuidado dónde se ubican. Pero yo no soy juez para condenar o salvar. Simplemente expongo de manera objetiva lo que pienso con relación a las diferentes comunidades, que eso sí, el cristiano debe tener en cuenta, sí importa a dónde voy. No puede ser que yo, por el hecho de que me digan que es igual, me meto a cualquier tienda, cuando allí puede estar una situación que de verdad no es avalada por Dios, ni por la Biblia, ni por la iglesia. Amén. Pastor, ¿de qué manera los cristianos podemos explicar lo sucedido con el terremoto tan tremendo que sucedió? Tanto sufrimiento de niños y adultos. Pues es muy sencillo explicarlo. ¿Cómo es que dice la cancioncita? El justo edificó su casa en la roca. Resulta que gran parte de esas ruinas que hoy vemos son el resultado de la infraestructura en un campo. 2, que haya temblado la tierra es una profecía cumplida. Habrán terremotos. Entonces, la Biblia dice, hace 2000 años, Jesús dijo, habrán terremotos. ¿Eso es qué? Una profecía, pero también una advertencia para que el individuo se prepare. Coloquemos un ejemplo para simplificarlo. La semana entrante no habrá agua en Bogotá. ¿Qué debe hacer la sociedad? Pues prepararse para que esa semana, como no va a haber agua, yo recojo agua desde ya. ¿Qué debe de hacer la sociedad cuando tiene una advertencia de más de 2000 años, que dice que habrán terremotos? Pues lo que debe de pensar las personas que tienen la potestad de reglamentar el código de construcción es hacerlo valer y buscar, vigilar y hacer que la norma se cumpla. Entonces, muchas de esas construcciones que hoy están en la ruina fueron construcciones que no reúnen los requisitos sismorresistentes, tal vez porque en el momento que se construyeron no existía ese código, tal vez porque a pesar de que supieron, pensaron que era mejor economizar, a lo mejor a alguien le pareció que él era ingeniero y que no necesitaba asesoría de nadie. Es que hay una cantidad de cosas que vienen allí y que mal haría uno definir una sola causa. Ahora, con respecto al sufrimiento del individuo, es interesante que las personas comprendan que el pecado trajo como consecuencia el sufrimiento en diferentes campos, porque aquellos sufren dolor por sus muertos, pero en Colombia hay otros sufriendo por el dolor del cáncer de su hijo, y hay otros sufriendo porque el otro está con el COVID, y hay otros sufriendo porque tiene una enfermedad inmune, es que se llama, pastor, sí, o tiene varias enfermedades, o otro está sufriendo porque tiene unas enfermedades que yo les he oído hablar así, no sé qué tan acertado sea, enfermedades huérfanas. Sí, señor, son otro ¿cierto? grupo. Son otro grupo. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida y la muerte es parte de la vida. Y hay unos que se mueren antes de nacer, otros que se mueren cuando nacen, otros que se mueren niños, otros que se mueren adolescentes, otros se mueren jóvenes, otros en la edad adulta y otros estamos viejos y con seguridad nos vamos a morir. Entonces, aquí el problema no es lo que aparentemente genera todo esto, sino más bien es un llamado de atención al hombre para que esté preparado. Porque, escuche, el sufrimiento es parte de la vida. Las personas que no sufren no viven la vida. Las personas
que no duermen no viven la vida. Las personas que no se desvelan no sufren la vida o no han vivido la vida. La vida es vida porque se ríe, se llora, se tiene, no se tiene, se está arriba, se está abajo, se enferma, se alivia, está vivo, se muere y se muere de la caída de la cama, de un alimento mal procesado, de una medicina mal aplicada, de un vehículo mal conducido, fallas mecánicas o imprudencias, de un desorden social. La muerte llega. Entonces aquí lo importante de todo es que el ser humano comprenda que su vida es efímera, que hay una eternidad que le espera, que la muerte vendrá, no sabemos cómo, dónde ni de qué, lo que sí sabemos es que llega. Debo de estar preparado para ese momento. Pastor. Amén. Hermano Carlos, regálame un segundo, ya le hago aquí una pregunta que nos llegó. Pues si usted quiere, Mercedita, mientras el hermano la encuentra ahí. ¿Ya? Ok. Siga. Sí, si quiere yo tengo aquí una. Dice, pastor, Dios le bendiga, le saludo desde un lugar de La Mancha. Tengo entendido que mi esposa y... España, debe ser, ¿no? No, por no decir el lugar exacto vale. de donde me escriben. Vale. Dice, tengo entendido que mi esposa y yo hemos recibido el don del Espíritu Santo, porque de lo contrario estaríamos condenados, pero no he hablado en lenguas. La pregunta es, ¿puede acaso esto definir el servicio a Dios? Le hago la pregunta porque el pastor me dice que debo recibir el don del Espíritu Santo. Y sé que ya lo hemos recibido porque puedo sentirlo cuando le adoramos a Dios, incluso en oración. Nosotros ya hemos creído y entendido el Evangelio por la palabra que ya fue predicada en nosotros. O sea que la inquietud es acerca de lo que ellos piensan de sí y lo que piensa el pastor. Sí, señor. Son dos pensamientos diferentes. El pastor dice, tiene que recibir el Espíritu Santo, dice el Para pastor. servir en la iglesia. Exactamente. Y ellos dicen que Ya están tenemos seguros el Espíritu que Santo. tienen el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿será que la Biblia carece de sentido cuando dice, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Entonces, para ser objetivos, es muy interesante que usted, mi estimada familia, porque es una pareja, Sí, señor. tengan en cuenta algunos aspectos. Regla número 1, nadie mejor que ustedes saben si han sido llenos del Espíritu Santo o no. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si el Espíritu mismo les da testimonio a ustedes de que tienen el Espíritu Santo, pues pienso que nadie puede poner en tela de juicio eso. Independientemente de que sea real o no lo sea. Porque también puede darse el caso que alguien se engañe a sí mismo. ¿Está claro? Pero si ustedes están convencidos que tienen el Espíritu Santo, pues no existe nadie en el mundo que pueda cuestionarlo, porque ustedes mejor que nadie saben quiénes son, qué tienen, cómo viven, qué sienten. 2, con relación al servicio, es muy importante que también comprendas que una cosa es el concepto de servicio que a manera de tradición se maneja, otra cosa es el servicio según Dios en su palabra. A veces los cristianos pensamos que servir a Dios es dirigir una canción desde un lugar 50 centímetros más alto del escenario. Dar un discurso a un grupo pequeño, regular o grande. ¿Sí? Ejercer un oficio dentro de la comunidad en el área administrativa.
A veces eso piensan muchos, que ese es el servicio a Dios. Pero pues yo quiero hablarle la verdad. Muchos de los que están ahí, o estamos ahí, no servimos a Dios. Servimos a nuestros intereses. Hay otros que están allá en la banca de atrás, que nadie los tiene en cuenta, y resulta que sí están sirviendo a Dios. Entonces aquí lo que la persona tiene que aprender es a establecer la diferencia. ¿Quiero un vitrinazo o quiero servir a Dios? Si usted quiere servir a Dios, el Evangelio de Lucas se lo enseña. La viuda servía a Dios de día y de noche en oración y ayuno. Eso es lo que dice la Biblia. Las mujeres que seguían a Jesús le servían con sus bienes. El capítulo 16 de la carta a los Romanos habla de un sinnúmero de personas de las cuales servían al Señor desde diferentes puntos. Por eso hago el paréntesis para decir, ¿quiere un vitrinazo o quiere servir a Dios? El día que aquellos pensaban, me refiero a los discípulos, ejercer de alguna forma influencia, llamar la atención, Jesús se ha ceñido una toalla y ha comenzado a lavarle los pies a los discípulos, diciéndoles que el que quiera ser el mayor debe de ser ¿qué? Más pequeño. El más pequeño, el servidor. Entonces aquí yo creo que en la iglesia hay muchos creyentes que ni se mencionan sus nombres, ni se tienen en cuenta para un cargo, pero son las columnas, son el cimiento, son lo que hacen que de alguna manera los pastores y la iglesia, la juventud, a pesar de todas las adversidades, puedan y podamos estar ahí. No son reconocidos, pero hay uno que dice, este es mi hijo amado. Pastor, perdone que le contradiga algo, pero yo me pongo en el lugar de los hermanos que están preguntando, o también de los hermanos que sirven en el altar. No es que quieran un vitrinazo, sino que es bueno, y hay muchos hermanos que quieren establecer su liderazgo, quieren que los llamen a liderar o a pertenecer a algún comité en la iglesia. Pues no porque a ellos les gusta, sea cantar, predicar, dirigir, y no es porque quieran su vitrinazo, no señor, es porque en la iglesia siempre se ha acostumbrado a eso, y los pastores, nosotros sabemos que siempre dicen, si no ha hablado en lenguas no puede. Entonces esa es la confusión de los cristianos. Bueno, yo quiero aclarar, porque cuando hago alusión al vitrinazo, no estoy estigmatizando, sino más bien buscando que las personas entiendan que tienen una confusión con respecto al servicio a Dios. Exacto. ¿Está claro? Ahora, dentro de la reglamentación de la iglesia dice que las personas que sirven al Señor deben de ser llenas del Espíritu Santo. Es por un reglamento de nuestra iglesia. Pero yo creo que ahí usted podría matizarlo diciendo que llenura del Espíritu Santo equivalente a hablar en nuevas lenguas. Bueno, eso ya es otra discusión, porque aquí en ese campo, pues habría que leer Primera de Corintios 12 y ahí encontrarían, tiene que pensar. Y en el capítulo 14 encontrarían la respuesta, porque el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14 habla de cómo deben de funcionar. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces aquí ya sería un tema que pues tendríamos que profundizar mucho más en el campo de la doctrina de lo que es la neumatología y sus diferentes expresiones en la comunidad. Creo que la mejor manera de una persona entender si es lleno del Espíritu Santo es por los frutos. Amén, amén, amén. La Biblia sí, pastor, dice eso. Sí. Entonces,
Pero lo que pasa es que los creyentes se confunden porque el pastor Claro, les dice, claro, si pero- usted no habla en lengua, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, pero es por Eso la es- normatividad de la Es un iglesia ese es un que los manejo, pastores se deben de regir. vea, eso es un manejo conceptual con relación a esa temática. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la cual yo me siento muy honrado ser pastor, Amén. cree en la obra del Espíritu Santo. Cree que sin el Espíritu Santo ningún creyente puede ser salvo. Amén. Eso está claro. Los conceptos ya están relacionados más bien con si se recibe hablando en lenguas o no se recibe hablando en lenguas. Entonces ya son manejos Amén. conceptuales. Pero cada individuo en sí debe de saber qué es lo que tiene en su vida. Ahora, usted dijo una palabra que es muy interesante: servir en el altar. Y eso viene del concepto mosaico. Porque solo en el concepto mosaico Existe altar. habían 3 lugares, que era el patio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo, que es al que hemos llegado nosotros a elevar a altar, lugar donde entraba el sacerdote una vez al año a hacer un sacrificio, primero por él y luego por el pueblo. Pero en el tiempo de hoy, Jesús da una explicación muy interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando tiene el diálogo con la mujer samaritana. ¿Qué decían los judíos? Que era en Jerusalén. ¿Qué decían los samaritanos? Que era en Samaria. ¿Y Jesús qué dijo? Ni aquí ni allá. ni allá, en cualquier lugar. Exacto. Entonces vamos a sacar de nuestra mente el pensamiento de que un escenario de 10 de frente por 20 de fondo tiene una parte que es más elevada, 50 centímetros, y le llamamos altar. Pero no lo es. No, eso es un lugar donde el que va a liderar simplemente busca estar al alcance visual Exacto. de los que están en el escenario, pero no lo hace más santo. Yo estoy seguro que hay gente más santa, 50 centímetros más abajo del altar, que llaman, que los que pueden estar allá ejerciendo Amén. un oficio. Amén, amén. Entonces, creo que cuando uno como que, ¿cómo se llama eso? Se vuelve cuadriculado, es que se dice. Se encasilla en algo así, pues está dejando la esencia por la forma. Amén. Y aquí lo esencial es mi relación con Dios, no el escenario como tal. Jesús lo deja ver. No es ni en Jerusalén ni aquí. Es en cualquier lugar donde los adoradores que adoran al Padre deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Y yo, Carlos, pastor, soy testigo que mientras hay gente en el escenario quebrantados, tocados por Dios, hay otros en lo que llaman altar, chateando con el celular. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, aquí hay que ser esos objetivos. ¿Está claro? Ahora, cada pastor en su iglesia Exacto. tiene una manera de ver, de administrar, y está relacionado todo esto en razón a las vivencias que él tenga, a la escuela de formación que él ha tenido, al conocimiento que haya ido alcanzando, porque la verdad, yo devuelvo mi disco y siento mucho por las primeras iglesias donde yo fui pastor, porque cometí muchos errores bien intencionados, pero que cuando la vida avanza, el conocimiento se amplía, las vivencias se tienen, uno hace una mirada hacia atrás y dice, caramba,
me equivoqué. Sí. Si volviera a ser pastor en ese lugar, yo no haría lo que hice. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que van a jugar un papel muy importante. Yo le diría a esta pareja que sean fieles a Dios, que no se preocupen porque puedan ejercer un cargo administrativo o no, que se preocupen por su salvación, que en cuanto a predicar, el mundo está necesitado de gente que le predique. Y predicar, también hemos invertido el asunto, porque la predicación en el primer siglo y desde el punto de Jesús no estaba relacionado con estar en un lugar más alto y transmitir un discurso. La predicación del Evangelio era personalizada, era por las calles, era por las casas. El manejo de un púlpito era liderado por los señores que tenían el monopolio de la religión y de una manera particular los fariseos, que se ubicaban en un lugar distinguido como maestros para exponer y resolver las inquietudes teológicas de los asistentes al escenario. ¿Ya? Entonces usted como cristiano no debe ni siquiera de esperar que le digan que le toca predicar. Todo cristiano debe de saber que la misión suya es predicar. Que si tiene la posibilidad de estar en un lugar donde hay mucha gente y predicar, hágalo. Pero que si no se da esa posibilidad, párese en una esquina, vaya a un parque, visite un hospital, entre a un centro penitenciario y hable del Evangelio, que esa es la predicación del Evangelio. Ojalá que eso le quede claro a la persona. La mejor manera de saber si yo tengo el Espíritu Santo es por los frutos que yo doy. Porque las lenguas son iguales a orar por los enfermos y que sean sanos. Son iguales a la palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Son iguales al don de discernir espíritus o al don de interpretar lenguas. ¿Está claro? O sea, es un don como los otros dones. Lo que pasa es que las personas a veces tomamos la parte para hacer un todo. Pero los dones son un conjunto de gracias que Dios da cuando el hombre es salvo. Se las entrega al hombre. Y cada una de esas gracias funciona en el hombre acorde a la necesidad del momento. Entonces, Dios no necesita usar a un hombre con el don de lenguas para sanar a un enfermo. Usa a ese hombre a través del don de sanidad. Dios no necesita el don de profecía para echar fuera a un demonio. No. Usa el don de autoridad sobre toda influencia mala para echar fuera ese demonio. Dios no va a usar el don de profecía para que una persona hable en lenguas. Dios usará el don de lenguas en el momento que se requieran las lenguas. O sea, los dones van a funcionar según la necesidad, el lugar y la coyuntura que se esté dando. Dios es soberano y Él los hace funcionar a favor de la persona o del auditorio, dependiendo de la necesidad del momento. Amén. Pastor, nos escribe un hermano desde Venezuela y dice, por favor, pastor, me hace el favor y me orienta. Tengo una hija demasiado soberbia y le he orado mucho a Dios. Ya se la entregué al Señor. Dígame qué puedo hacer para que ella no me siga tratando mal. Establezca reglas. Mientras mis hijos estén en mi casa, hacen lo que se diga en mi casa. Algo faltó en la crianza de su hija. Estuvo mal orientada
hizo falta disciplina. Si un árbol no se endereza desde pequeño, difícilmente lo enderezarás después de que esté maduro. Pero todavía él puede ejercer su autoridad. Es un ejemplo que estoy colocando con respecto al árbol, ¿no? Amén. Cuando entramos al campo de los hijos, el hecho de que mi hijo sea adulto no quiere decir que él va a imponer sus normas en mi casa, porque en mi casa mando yo. Se hace lo que yo diga. No puede ser que los hijos tienen papá para todo o mamá para todo, pero no tienen papá o mamá para que los corrijan. Nosotros tenemos 4 hijos. El menor ya tiene 30 años. Pero cuando yo hablo en mi casa, él siempre dice, sí señor, bueno señor. Y si yo voy ahora a la casa y necesito cambiarme los zapatos, sé que si digo, Carlos, hágame el favor y me trae las chanclas o las arrastraderas o alpargate o quimba, como usted le quiera llamar, estoy seguro que él siempre dice, sí señor, y ahí está. Pero es que se requiere de, oiga Darwin, usted que se va a casar. No, es que es verdad. Hay cualquier cantidad de padres de familia que tienen problemas con sus hijos porque desde que comenzó el proceso del crecimiento del bebé, dejaron que él hiciera y aplaudieron todo, inclusive lo malo. Y no hubo un coequipo que se llama ella o que se llama él para hacer que el hijo se levante en medio, entendiendo que cuando papá manda o mamá manda, se hace lo que se dice en la casa. El problema muchas veces aparece porque papá ordena y mamá desautoriza. O mamá ordena y papá desautoriza. Entonces necesitamos padres de familia que entiendan que al árbol hay que enderezarlo desde niño. Ahora, sucedió que creció y quiere hacer. Bueno, si usted quiere hacer las cosas a su manera y no me respeta, pues yo no estoy obligado a tenerlo acá. Aquí está su ropita y váyase. Haga su vida donde crea que usted no tiene quien ejerza autoridad. Y la historia me lo dice, que cuando hubo muchachos que quisieron hacer, inclusive fueron al bienestar familiar a acusar a sus padres, cuando quisieron salir, les dijo bienestar, mijo, usted es menor de edad, usted se queda aquí. No quería obedecer a mamá, pero tocó obedecer a un extraño. Si es mayor de edad, empáquele los chiros y que se largue. Pienso que es lo mejor. Sigamos. Bueno, Carlos, aquí hay una pregunta taquillera. Esta es, dicen aquí en YouTube, dice, hermano Carlos, ¿será verdad que Satanás le pide a un pastor que le dé 5 minutos para alabar a Dios y que interceda por el perdón? ¿Sí será cierto que Satanás hace eso y le dice que esta es la iglesia de Dios? Oiga, pero ¿qué? Esa sí es una pregunta taquillera. O sea, Satanás le dice al creyente. Al pastor. Ah, es al pastor. No, pues ese pastor está muy desubicado. No debe de ser pastor. No debe de ser pastor. Un pastor que escuche un mensaje de Satanás de ese orden, hace rato dejó de ser cristiano. No debería ser pastor. Si es así como lo está leyendo. Sí, así dice. ¿Será verdad que Satanás le pide a un pastor que le dé 5 minutos para alabar a Dios? No. O sea, decir, es como Satanás diciéndole, ¿me deja alabar a su Dios 5 minutos? No, eso. Y el pastor cree eso. Pues sí. Porque hay que mirarlo desde varios puntos. Y voy a tratar, porque también puede estar generando allá algo en razón a lo primero que dije. Yo soy espontáneo y tengo una visión del cristianismo, de la fe, de la Biblia, de Dios. Entonces vamos a colocarlo en diferentes escenarios. Vamos a suponer que el mismo Satanás le dijo al pastor que lo deje
5 minutos a alabar a Dios. ¿Vamos en gracia de diálogo? Sí, puede darse. La otra pregunta es, ¿el pastor cree eso? ¿El pastor le dice a los creyentes que el diablo le dijo así? Hermano Carlos, pues es que eso no solo lo escucho como pregunta, yo lo escuché en un sermón de un pastor de nuestra iglesia diciendo eso. Ah, no, estamos graves ahí. Sí, o sea, tal cual la pregunta. No. Satanás nunca pedirá permiso porque Satanás es un siervo de Dios. Y por naturaleza, Satanás tendrá que someterse a la autoridad soberana de Dios. No tiene sentido que alguien piense que Satanás va a venir a pedirme permiso. Eso no tiene sentido. Eso no es ni bíblico, ni cristiano, ni... Yo estoy seguro. Pregúntale a cualquiera de los hombres de Dios que lideran el proyecto de Dios acá en la tierra y con seguridad te dirá que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Sigamos. Hermana Mercedita. Yo pienso que eso es muy delicado porque si un pastor le transmite eso a la iglesia, pues... Yo creo que la comunicación del pastor debe ser con Dios. El diálogo del pastor debe ser con Dios. Lo que pasa es que hay muchos que todavía no se han convertido. Yo estuve en un lugar donde escuché a un personaje que recuerdo que aquella vez pues me tocó reprenderlo duro porque él me decía que había peleado con el diablo toda la noche y que el diablo le decía una cosa y que él le decía otra. Ah, sí, usted se me la contó ¿Sí? Fuera de micrófono, me la dijo un día, sí. Me tocó decirle, venga hermano, yo no puedo creer. A ver, ¿qué creo yo? Que yo puedo ser susceptible de la tentación, porque soy humano. Que pueden venir mensajes negativos que me quieran desviar de la fe. Puede ser. Está claro. Pero lo que yo no puedo aceptar es que una persona entre a hacer un negocio con el diablo y el diablo busque negociar con él si le permite o no. Porque el diablo, por naturaleza, por decisión soberana de Dios, Satanás es un siervo y tiene que hacer lo que Dios determine. Si Dios le exige al diablo hoy que se arrodille y lo adore desde aquí hasta la eternidad, el diablo tendría que hacerlo. Porque es un siervo de Dios. Hermano Carlos, eso me hace pensar a mí, pero pues no sé si cale ahí la pregunta, pero yo quisiera ahondar en esto. Uno a veces escucha que hay cristianos que le dicen, no, es que me hicieron brujería. Pues esa por persona, ejemplo. no. Cuando una persona piensa así, lo más seguro es que debe tener allá el altar de José Gregorio Hernández. Los cristianos no podemos ser supersticiosos. Y cuando una pareja dicen que el niño está muy enfermo de diarrea, ¿Que le fue hicieron que mal de hicieron ojo? Mal de ojo. Mal de ojo. Eso es superstición. Los cristianos no tenemos por qué creer ni en ropa amarilla, ni en pencas de sábila, ni en mover la mata de ruda, ni en quemar el ramo bendito, ni que me hicieron mal de ojo, ni me colocaron maleficio. Esas son bobadas del mundo. Los cristianos no tenemos ni buena ni mala suerte, tenemos la bendición de Dios. El que es de Dios, el maligno no le toca. Vestíos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Estaba yo en la cadena Super, en un programa como este, y resulta que después de mi programa entraba un astrólogo a hablar, un brujo, a hablar de sus engaños. Y ese día estaba en el programa, el pastor responde. Y han hecho una pregunta relacionada a todo eso que ustedes están hablando aquí. Pues yo he mostrado lo que la Biblia dice. Pero
con tan buena suerte de mi parte, si es que se puede llamar buena suerte, que cuando terminé la explicación, el tipo estaba a la puerta enfurecido, porque le estaba dañando su presunto proyecto. Y me hace el reclamo tembloroso, y yo recuerdo que le dije, venga, yo no sabía que usted era brujo, pero si es cierto todo lo que usted dice, aquí estoy, trabájeme. Hágale, aquí estoy, trabájeme. Y eso hace más de 30 años. Y nada ha pasado. ¿Que existe la brujería? Sí. ¿Que existe la hechicería? Sí. Pero una cosa es que exista, otra cosa es que a mí me afecte. ¿Cómo entonces me puede afectar a mí cuando tengo la puerta abierta de la casa para que entre toda esa cantidad de pensamientos y de conceptos que nada tienen que ver con el cristianismo? ¿Cómo lo evito? Cerrando la puerta. ¿Y cómo la cierro? Vistiéndome de toda la armadura de Dios, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. El dardo viene, pero si yo estoy escondido en Cristo, el dardo no podrá permear ni mi fe, ni mi creencia, ni mi esperanza. Al contrario, se apagará, porque ya está escrito que el que es de Dios, el maligno no le toca. Bueno, ninguna arma forjada podrá contra ti. En base a lo que está diciendo Pastor, entonces preguntan. Entonces yo también he escuchado el testimonio del pastor, que le pidió permiso el diablo para adorar los 5 minutos. Entonces, ¿es mentira, pastor? Yo, en lo personal, creo que el diablo no tiene que venir a un pastor a pedirle permiso. Creo que es el resultado más bien de los diferentes manejos o creencias de algunos cristianos. Yo he encontrado cristianos en diferentes lugares que hablan, dicen cosas como: Dios me reveló la condición de los que están en el infierno, o Dios me mostró la situación que se vive en el cielo. Pero uno sí puede creer eso, cuando la Biblia dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Podrá uno creer eso cuando San Mateo capítulo 25, verso 31, dice que el infierno todavía no se ha estrenado? Entonces, ¿por qué la gente sale con todo eso? Porque la gente es libre de pensar y sacar diferentes conjeturas y hacer tesis que carecen de un verdadero sentido bíblico. ¿Qué creo yo según la Biblia? Que Satanás va a acusarnos. Zacarías capítulo 3. Que yo aquí puedo decir lo que la Biblia dice. Yo no puedo afirmar lo que la Biblia no dice. Ahora, si un pastor tuvo esa experiencia, dejémoslo allá, no sabemos en qué contexto se da. Pero no puede ser que yo como pastor responsable me ponga a decir: sí, claro, eso sí es así. No, yo no creo eso. Entonces, pastor, cierto que, es decir, yo lo creo así, no sé qué me va a decir el pastor, que no es cierto que los espíritus le dicen a un pastor cómo está cada creyente, su vida espiritual. Eso es un pensamiento supersticioso. ¿Cierto? El que le dice a Dios el estado del creyente es la iluminación que recibe antes de. Por eso cuando el pastor va a predicar, debe de arrodillarse antes del sermón, de hacerlo, y hacerse 3 preguntas. Dios, ilumíname acerca de qué voy a predicar, a quién le voy a predicar y por qué lo voy a predicar. No es que un espíritu, ¿cómo así? Un espíritu viene y me dice a mí: fulano de tal está en pecado. No, ese es un manejo de adivinación. ¿Cierto? Eso nada tiene que ver con el cristianismo. Pues yo no sé, yo me declaro un par, pero ¿qué tiene que hacer hablando, con un demonio o con Satanás? Eso no. Ahora, porque mire que esto da para hacer una discusión muy importante.
Alguien puede decir, venga, pero entonces el don de discernir espíritus. Bueno, ya eso funciona diferente. Porque una cosa es que el Espíritu Santo, como en la vida de Pedro, le haga saber que Ananías ha vendido una propiedad y ha querido engañar. Sí, sí. Otra cosa es que yo viva buscando espíritus que me digan O esperando. o esperando que me vengan revelaciones para decir, Julano está en pecado, Julano actúa así, Julano vive así. Casi siempre. Porque vamos a dejar el margen de la posibilidad. Pero casi siempre, quienes hablan así son cazadores de errores de los demás para luego venir con la presunta profecía, revelación, a hacer un escándalo en la comunidad, cuando lo que Dios tenga que decirle al pueblo se lo va a decir a través del pastor. Amén. A través de su Lean palabra. las 7 cartas apocalípticas y la decadencia de cada una de las iglesias no fue corregida o amonestada a través de cualquiera persona que se come unos frijoles trasnochados. No, fue a través del pastor, el responsable. Está escrito, el pastor vela por las almas de los creyentes. Por eso textualmente dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Lo que Dios tenga que decirle a los cristianos, se los va a decir a través de la palabra por medio de su pastor, sin necesidad de estar cazando errores para luego hacer un show mostrando cosas que simplemente son el resultado de lo que ha visto y desvía el mensaje objetivo del evangelio Sí. para darle prelación al problema del momento. Amén. Sí, sigamos. Para la hermana Merceditas. ¿Sí? Bueno. Pastor, ¿el aceite de la unción es válido? Santiago capítulo ¿Por qué 5. no lo aplican en nuestra iglesia y en otras denominaciones? Sí. Vea, en el Antiguo Testamento se utilizaba la unción con aceite porque se vivía bajo otro concepto. En el Nuevo Testamento solo hay un texto que hace alusión a ungir a la persona con aceite. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite. Seguramente, y digo así, la razón del texto es porque Santiago es el hermano de Jesús, el cual envía una carta a los dispersos en el mundo, según 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Traía esas raíces culturales y ahora las deja ver en el ejercicio de la oración por los enfermos. Pero es un texto único. ¿Por qué? Porque la unción que figuraba de manera material en el aceite, hoy esa unción ya no es aceite, es el Espíritu Santo. Todo cristiano que sea lleno del Espíritu Santo tiene la unción suficiente para orar por el enfermo y que sea sano. El por qué otras iglesias lo hacen y nuestra iglesia no lo hace. Bueno, sería importante preguntar por qué unos comen legumbres y otros comen carne. ¿Por qué unos duermen en camarote y otros duermen en una estera? Simplemente porque tienen su manera de pensar y son autónomos y deciden. Pero eso no define ni solución del problema, ni representa más santidad. El verdadero ejemplo de vida de un cristiano no es a través de las expresiones, sino más bien
de la forma como profesa su fe. Yo conozco cristianos, yo personalmente he orado por personas y Dios las ha sanado. No he llevado aceite. Entonces, ¿qué? También he orado por personas ungiéndole con aceite porque la persona dice, pastor, yo quiero que me unja con aceite. Por motivo de conciencia del creyente, yo lo he hecho. Pero el que yo tome aceite en mis manos y las imponga sobre una persona, no hace que mi oración sea más eficaz el aceite. Al final el aceite es la procedencia del vegetal, ¿no? Pero lo que sí produce efectos es aquello que no es vegetal, es aquello que es celestial, es aquello que es espiritual. ¿Y qué es? La unción del Espíritu Santo en la vida del intercesor. El tiempo se nos fue. No, hermano, que le di unas preguntas Taquilleras. taquillerísimas. Que no se Pero le preocupe. puedo hacer una. Sí. Antes de irnos, es que esta me pareció muy interesante, esta pregunta que acaba de llegar, hermano Carlos, y es bien chévere poder hacerla. Regáleme un minuto acá. No se va mucho tiempo. Y yo miro, no, hermano Carlos, no se va mucho tiempo. Bueno, la pregunta se la resumo. Si a una pareja le dicen que su hijo viene con malformaciones y que, bueno, buen día, Dios les bendiga. Una pregunta, si a una pareja en un embarazo le dicen que su hijo viene con malformaciones y le dan la opción del aborto por la pobre viabilidad con la vida, si toman esa decisión, ¿en qué posición quedan los padres? Pues, a ver, yo solo voy a hablar desde la vivencia pastoral. Sí, señor. La vivencia pastoral. Conozco casos de parejas que la ciencia le ha dicho que su hijo no nace, que debe de abortarlo. Ellos se han resistido y han tenido su hijo y hoy es la alegría de la casa. Conozco casos de parejas a quienes la ciencia le ha dicho que su niño viene con una malformación y que le recomiendan hacer uso de esa puerta llamada aborto. Ellos se han resistido. Su niño ha nacido sano. Conozco casos de que le han dicho a la pareja que va a ser una hembra y nace un varón. O sea, aquí habría una discusión muy grande con respecto a eso. Nosotros estamos en las manos de Dios. Lo voy a hablar desde el punto de vista cristiano, el concepto que yo tengo de todas esas cosas. Somos cristianos, estamos en las manos de Dios. Nada sucede sin un propósito, nada sucede sin que Dios lo permita. Creo yo que las personas que aman a Dios, la palabra aborto no debe de ser parte de su léxico bajo ninguna circunstancia. Aclaro, respeto lo que otras personas piensen y lo que la ciencia médica diga, pero desde mi convicción cristiana, el aborto no debe de ser ni siquiera una palabra que esté en el pensamiento o en el léxico de los cristianos. ¿Cuál debe de ser la condición de esa pareja? Ellos tienen conciencia y deben de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo les recomendaría que consultaran con su pastor de cabecera. A lo mejor la apreciación de su pastor sea, yo qué sé, más coherente que lo que yo pienso, porque es interesante que comprendan que este programa tiene fines como tratar de resolver inquietudes, pero no quiere decir que las respuestas aquí son la última revelación y la última palabra, porque uno puede decir cosas aquí desde un punto de vista, pero hay cualquier cantidad de maneras de ver, de vivir y de pensar
que después de consultar, informarse, preguntar, cuestionar, juzgar, los lleve a tomar una decisión acorde a sus valores. Desde mi visión, bajo ninguna circunstancia el aborto puede ser parte de los cristianos. Así es. Eso que acaba de decir es contundente. Lo dice un médico también. Sí, no, me parece interesante, hermano Carlos, mantener una postura firme aún frente a esas circunstancias y no abandonar la verdad de Dios en determinado momento.